Impacto evangelístico. Bendito el Señor. Me contaba el hermano Muñoz de un testimonio de un hermano cristiano, llevaba años, y un día en el trabajo le regalaron un tabaco de esos grandes, no un cigarrillo, un tabaco de esos grandes, fino. Pues se lo regalaron en el trabajo y él, el error primero fue que lo aceptó. Tenía que decirle, no, si yo no fumo, muchas gracias. Ah, pero como él quería estar, tú sabes. Ajá, que, oye, tú vas bien en el trabajo. Ah, estuviste en la fiesta con nosotros, qué bueno. Pues, aceptó el tabaco. Se lo metió al bolsillo, en el bolsillo del saco, del gabán. Y allí estaba. Y llegó a la casa. Y entonces el diablo le recordó el tabaco. Claro, él no percibía que era el diablo. Pero se recordó del tabaco. Ah, sí, está en el... Se había quitado el saco, creo, y fue al gabán y sacó el tabaco. Y Satanás, claro, él en su testimonio después se daba cuenta que era Satanás, después se dio cuenta que era Satanás, pero mientras tanto era él que agarró el tabaco y el diablo le dijo, huélelo para que vea, no lo vayas a fumar porque vas a pecar, pero huélelo porque tú fumabas tabaco bueno, huele ese para que veas que ese es de los buenos, pero no te lo fumes. Y él, oye, es verdad, de lo que yo, preciso, de los que yo fumaba. Pero lo guardó. Y en otra ocasión, el diablo le dijo, coge el tabaco. Y él lo cogió. Pero mira, póntelo en la boca, como tú hacías antes, pero no vayas a fumártelo, te vas a pecar. No te lo fumes. Y entonces el hermano, pues, ¿dónde está mi lápiz? Míralo. El hermano, y se llevó el tabaco a la boca. Alabado Dios, aleluya. El diablo le dijo, se lo sacó, y en otra ocasión, otra vez, llévatelo, coge el tabaco, póntelo para que veas, si eso tú lo hacías, pero no lo vayas a fumar, te vas a pecar. Él se lo puso. El diablo le dijo, prende el fósforo, pero no se lo pegue al tabaco. Prendió el fósforo. Bueno, ya que lo tienes en la boca y ya que tienes el fósforo prendido, pues préndelo ya. Y se fumó el tabaco. Y entonces, ¿ves? ¿Cómo fue eso ahí? Ajá. Cuando lo iba a prender, eso es. No llegó a fumarlo, gracias a Dios. Cuando lo fue a prender, que el diablo le dijo, préndelo, si ya lo dije en la boca, y lo fue a pegar, el Señor le ha dado esa clase de manoplazo en la boca, que le rompió la boca. Y empezó a echar sangre.
¡Ay, Dios mío! Da más manoplazo. Porque si es a base de manoplazos que vamos a entrar al cielo, que vengan los manoplazos. Gloria a Dios. Ahora en la Convención Europea vinieron algunos hermanos de una ciudad que no voy a mencionar a la convención, y entre ellas, entre esos hermanos, vino una hermana, unos 30 años, soltera, y estaba en la iglesia, pero por allá escondidita fumaba. Gloria a Dios. Y vino a la convención, y cuando el demonio del tabaco se le encrespaba adentro, porque todo vicio es un demonio. Hay demonios asignados por el diablo para que inciten al vicio. Pues cuando eso se le encrespaba a ella, dejaba el culto y se iba a los baños, los servicios sanitarios, y fumaba. Y después que se fumaba allí el cigarrillo en los baños, iba para el templo allá. ¡Y gloria a Dios! Pero en una enseñanza de la palabra de Dios, que Dios usó a la hermana Rebeca de una manera bellísima y preciosa. Que en esa enseñanza ella dio una experiencia de cuando ella era jovencita, adolescente, que el Señor empezó a sacar de su corazón algunas cosas que el Señor no le agradaba. Ella sentía la mano del Señor que le arrancaba del corazón esas cosas, y cuando el Señor arrancaba esas cosas, le dolía a ella, le dolía lo que el Señor arrancaba. Pero luego que el Señor terminó de arrancar, entonces la misma mano del Señor empezó a poner cosas lindas, cosas buenas, y se sentía tan bien. Y cuando la hermana Rebeca terminó, ese pueblo estaba de rodillas, otros acostados, boca abajo en el piso, gimiendo. Eso era bello, precioso. Nosotros teníamos una reunión con los pastores y regresamos cuando ya terminaba ese tiempo, y el pueblo gimiendo, y el pueblo buscando a Dios, y el pueblo de rodillas, y el pueblo en la presencia de Dios. Y luego entre los testimonios, o tal vez el único, uno o dos que pudieron dar esa tarde, pues un joven, un matrimonio, muchacho joven, los dos recibieron algo tan grande de Dios, de allá de la iglesia en Holanda, y testificó ese joven que él sí, que él tenía muchas cosas en su corazón, pero que el Señor allí, él boca abajo, porque ese fue uno de los que se tiró al piso, aleluya, y él sentía que Dios arrancaba de su corazón muchas cosas, y que le dolía, y le dolía, y le dolía, el Señor arrancando, y él le dolía, era una operación que el Señor estaba haciendo. Pero el Señor después fue poniendo cosas preciosas y preciosas, y era preciso ver el gozo, ese rostro resplandeciente de ese hermano. Alabado sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos, porque sí, el Señor hace estas cosas, y estos son los milagros más grandes. Amén, hermano. A veces creemos que los milagros grandes, cuando un ciego ve, cuando un muerto resucita. No, Señor. El milagro más grande es cuando un muerto en delitos y pecados es hecho nueva criatura y nace de nuevo. Gloria a Dios.
Pero que tampoco es decirle, mi hijo, tú creíste ya, sí, yo creí, pues estás salvadito ya, predestinadito, aseguradito, ya vas para el cielo, ya. No es así tampoco. Bendito el nombre de Jesucristo. Porque todos los que se entregan en las iglesias y en las campañas, uno puede llevar las estadísticas, pero un porcentaje muy poco son los que fueron sinceros y perseveran en el Señor. Alabado sea Dios. Bien, vamos a pasar a otro pasaje. Así que allí Pedro también se hundía por la poca fe. Y el Señor está con lo suyo. Vamos a Mateo 15, capítulo 15, verso 15 y verso 16. Y dice así: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra, esta parábola. La parábola es la siguiente, en el verso 11. El Señor dice, oíd y entended, porque uno puede oír sin entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Se Hay gente que se ofende cuando oye la palabra. ¿Cuántos están ofendidos aquí? No, gloria a Dios que aquí no. Y si hay alguno, pues claro, no se atreve. Pero puede que haya muchos oyendo a través de la radio que hace rato se ofendieron y cambiaron la frecuencia. Pero hay muchísimos otros, hay mucho pueblo de Dios, que tiene hambre de la palabra de Dios. Hambre y sed de Dios. Porque la palabra de Dios escasea hoy. Y hay muchos que siguen en sintonía con Radio Revelación. Y ese pueblo que ama la palabra de Dios, yo les voy a pedir que nos escriban. Y con eso usted no se compromete con nadie. Usted quiere más palabra de Dios, escriban. Porque la palabra de Dios es para todo el mundo. Y con dolor hay que decir y reconocer que hay muchos lugares donde la palabra de Dios escasea mucho. Y el pueblo se muere de hambre. Y por eso viene cualquiera que venga con una cosa nueva, la gente se va. Los mitas están llenos de gente de las iglesias. ¿Por qué? Porque como no hay palabra, en muchas iglesias lo que hay es fantasía, lo que hay es música estridente, ritmos sensuales y diabólicos. Y por ahí hay muchísimos coros que se cantan, que son música mundana. Y usted está en la iglesia a veces y se canta, y esto, y qué sé yo qué, y no quiero decir las palabras, ¿no? Y entonces usted va a algún sitio público, o a algún restaurante, y usted oye la misma música.
¿A cuántos le ha pasado eso? Misma música. Y la iglesia de Jesucristo no necesita tomarle prestado a nada. No necesita pedirle prestado al mundo su música. Eso hace muchos años. Iba a esta iglesia y ya estaba el corito. En el tronco de un árbol florido yo vi una luz, y esa luz era Jesús. Iba a otra iglesia. En el tronco de un árbol florido. Iba a otra iglesia. En el tronco de un árbol florido. Y ya yo no resistía más el tronco ese florido. Porque eso no dice nada. Que en el tronco de un árbol florido yo vi una luz y esa luz era Jesús. Eso fue alguien que como un hermano compuso un corito lindo, pues él se metió a compositor también. ¿Ve? Así de capricho, a la cañona, como si eso fuera así. Entonces ya en una iglesia, en una concentración de iglesias que había, aproveché, el Señor me hizo decir lo que dice. Le digo, yo vengo por cada iglesia que voy, oigo un tronco que está florido. Y que un tronco florido. Si los troncos no florecen, hombre. ¡Aleluya! Y que en ese tronco florido yo vi una luz. Y esa luz era Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y no necesita meterse en un tronco. Y en un tronco florido menos, porque un tronco florido es raro. Y le eché a ese tronco y arranqué el tronco de una vez y no lo cantaron más. Y nosotros a través de la radio enseñamos. Cuando predicamos, enseñamos. Y enseñamos sobre esa música diabólica, sensual. Que en vez de llevar el alma hasta la presencia de Dios, se la lleva para la discoteca. Amén. Cuando nosotros estábamos de misioneros en Cuba, la niña más pequeña, Priscilita, tenía 2 añitos y medio, 3 añitos lo más. Y era tiempo de carnaval en Cuba. Y la conga de Cuba. Los que saben qué es la conga de Cuba es las multitudes que se tiran a la calle a ritmo de bongó y de tambor y de estridencia y de platillo y de todo lo que suene. Todo lo que haga ruido. A un ritmo ahí diabólico. Y es tan diabólico que esas cogen a veces 3 y 4 bloques, la multitud, cantando y bailando. Y usted ve, mujeres, ya que van a dar a luz en la conga. ¿Eh? Y usted ve, viejitas, que las piernitas ahí van en la conga, bailando. Y la conga pasaba frente a casa. Y nosotros estábamos ahí en la casa. Yo estaba de pie y Priscilita sentadita. Y ese ritmo, ¿ves? Que se llevaba a las viejas decrépitas. Y Priscilita levanta la cabecita así y me dice, papi, como que se me van los pies. Y yo le dije, aguanta esos pies ahí. ¿Ves? Y esa música que hoy se está cantando en muchas iglesias, no solo se le va los pies a la gente, porque hoy hay una cosa que le llaman y que es renovación, que es bailación. Que ellos dicen, vamos a empezar nosotros acá en la carne y vamos a echar un pie, ¿ves? Para luego pasar al espíritu. Entonces bailar en el espíritu. La carne nunca ha producido espíritu. La carne da más carne. Y el espíritu da más espíritu.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, Satanás va a los cultos. En una iglesia espiritual, Satanás no puede operar. Una vez una hermana, pues estábamos en un culto de adoración en la mañana del domingo. Y la presencia de Dios estaba allí. Y una hermana muy santa y consagrada, el Señor le dio una visión en ese tiempo. Y ella vio que un hombre haraposo, desgreñado, sucio, y todo su cuerpo con latas viejas, trapos viejos, basura. A veces hay locos que cuanta cosa hay se la prenden encima, los demonios que están en ellos. Y esa hermana vio una persona así, con todos esos guindajos alrededor, y quería entrar. Y en la visión la hermana vio que el hermano Ortiz lo abordó. Le dijo: usted no entra aquí. Y yo voy a entrar aquí. Y en el nombre del Señor usted no entra aquí. Yo voy a entrar aquí. En la visión yo le dije a Rebeca, mi esposa: Rebeca, haz un círculo de oración, un círculo de mano, y ore, reprenda. Y el hombre que yo voy a entrar, yo le decía: no entra, no puede entrar. Y yo que no, y él que iba a entrar. Entonces le dije a Rebeca: Rebeca, el mismo círculo ese de oración, tomados de mano, pónganse todos de rodillas a orar. Y todo el círculo se puso de rodillas a orar. Y el hombre ese, que era el diablo, le dijo: usted ve, ahora sí yo no puedo entrar. Porque cuando estaban de pie decía: eso lo salto yo brinco por encima de eso y yo voy a entrar. Y cuando él dijo así: yo brinco por encima de eso, pues en la visión yo le dije: pues ahora, Rebeca, de rodillas todo el mundo. Y todo el mundo ahí de rodillas. Y entonces, ahora sí yo no puedo entrar. Porque fíjese cómo es, de pie, para nosotros hubiese sido más difícil que al entrar. Porque de rodillas, según el razonamiento humano, y hoy esos comentarios y esa material de escuela dominical que está saliendo hoy, todo es racionalizado, todo es humanismo, todo es filosófico. Y desde ya empiezo a anunciar que nosotros no vamos a seguir usando el material que se está usando. Y no quiero mencionar cuál es, porque todos ustedes saben cuál es. No lo vamos a usar más. Es puro humanismo, es racionalizando la palabra, es el ecumenismo metido dentro del material de escuela dominical de misiones pentecostales. Y mientras nosotros hacemos lo que Dios nos viene guiando a hacer hace mucho tiempo, mejor tome la Biblia. Pastor, escudriña la Biblia, escoge una porción o escoge un libro de la Biblia y cada domingo da la enseñanza al pueblo de Dios. Y saca un día a la semana y reúnete con los maestros de escuela dominical y dale tú la clase a ellos y que ellos comuniquen la palabra de Dios al pueblo. Porque hoy se están enseñando mucha basura. Y eso sí no me lo reservo, mucha basura. Y le estoy dando un buen nombre. Alabado Dios. Alabado sea Dios.
pensado y Dios me ha motivado y me ha hablado para que nosotros tengamos la literatura de escuela dominical que esta obra necesita y con la cual esta obra se nutra en la palabra de Dios. Y como es difícil lo que Dios puso en el corazón, ahora cuando veníamos para acá, una hermana traía abierta esa cosa. Y comentamos. Y yo dije, bueno, al principio se hacían bosquejos, ¿verdad? Se hacían bosquejos. El pastor enseñaba el bosquejo a los maestros de escuela dominical y los maestros enseñaban al pueblo de Dios. Y entonces, pues Rebeca dijo, y el hermano Samuel, el esposo, pues eso está bueno, bosquejo. Y yo voy a nombrar a algunos compañeros para que me ayuden a preparar los bosquejos. Los bosquejos. No podemos producir para 3 meses y mucho menos para 6 meses, pero podemos preparar bosquejos con 1 mes y 2 de antelación. El bosquejo. Bendecido sea Dios. Lo vamos a producir para la gloria de Dios, para que nuestro pueblo y el verdadero pueblo de Dios, donde quiera, porque donde quiera hay verdadero pueblo de Dios, no se confunda. Porque decir en un material de la escuela dominical que la tentación de Cristo, eso fue mental. Porque cómo, mire cómo racionalizan la palabra de Dios. Que subieron a un monte y el diablo le mostró los reinos del mundo a Jesús y le dijo, todo esto te daré. Después, eso no es real, eso es mental, dicen ellos. Eso es una cosa mental. Como ellos son materialistas, como ellos son ecuménicos, como el propósito del ecumenismo es desbarrar la palabra de Dios, y con esa hemorragia de versiones y de revisiones que hay, destripando la palabra de Dios, eso es inspiración de las tinieblas, del diablo, y comercializando. Que eso no podía ser porque no hay monte, dicen ellos, en el mundo que ellos se pudieran subir para ver todos los reinos de la tierra. Mire qué racionamiento. Señor, reprenda al diablo y a todos los que escriben esas cosas. Ni nuestro Señor Jesucristo, ni el diablo, tenían que subirse a buscar el monte más alto, ni tampoco tenían que irse a la luna de un brinquito para ver todos los reinos del mundo. Ambos podían ver todos los reinos del mundo allí donde estaban. Amén. Y si el diablo no los puede ver, Cristo sí. Amén. Una vez Felipe le trajo a Natanael a Jesús. Y el Señor dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conozco? No te vi debajo de la higuera. ¡Aleluya! El Señor no tenía que ir por allí. Y dice, allí hay una higuera. Mira, allí hay 2 hablando. El Señor no tenía que hacer eso. Él es Dios.
Ah, no te vi debajo de la higuera. El Señor allí, sin moverse de allí, podía ver los reinos del África, podía ver los reinos del Asia. Amén. Podía ver los indígenas de Puerto Rico con el taparrabo. Amén. Una vez, unos indígenas evangelizados por misioneros. Los misioneros los encontraron desnudos y semidesnudos. Y los misioneros, pues, le enseñaron a vestirse. Y ya toda la tribu se vestía. Pero pasando el tiempo, pues siguieron yendo misioneros por allí. Y hacía tiempo que no iban. Y una vez llegaron misioneros. Y las misioneras andaban en bikini. Y los indígenas, bendito sea Dios, pero ¿qué es esto? Porque ya eran evangélicos, pero ¿qué es esto? Los misioneros nos enseñaron a nosotros a vestirnos. Y ahora los misioneros vienen desnudos, como dicen algunos. Alabado el Señor. Oye, que pastores se ponen en shorts desnudos y se llevan a la congregación a los jóvenes desnudos y las señoritas en bikini para la playa. ¡Qué bien le están sirviendo al diablo! ¡Qué bien le están sirviendo al diablo! ¡Qué bien le están dando los deseos a la carne! ¡Cuán carnales son! El que se ofenda, pues, llámeme fanático, no me ofende. Fanático quiere decir entusiasmado. Y sí, yo estoy entusiasmado con Cristo y con su palabra. Pero cuando llegues al infierno y al lago de fuego, te vas a acordar que oíste estas palabras en esta tarde para mayor condenación tuya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bueno, el verso 16, el capítulo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento. Que si hubiera decidido uno de nosotros, dice, bendita sea la misericordia de Dios. Tanto que yo les estoy explicando esta cosa y todavía. Y yo les confieso que yo he tenido que hacer así, porque enseñando y enseñando, y no solo enseñando, viviendo. Aleluya. Y con personas que han llevado y llevan años y años con nosotros. Todavía tengo que decir, bendita sea la misericordia de Dios. Nosotros enseñamos así porque esta enseñanza, todo este ministerio y todo este pueblo la aprecia y la ama. Porque nosotros queremos ir ¿cómo? Ascendiendo. Porque si nosotros paramos esta enseñanza, pues viene otra, y viene otra, y viene otra, y cada quien hace como bien le parece, y entonces vamos a ir a parar a la compañía de los muertos. Y el interés de Dios es no que nosotros seamos como todo el mundo, porque muchos de todo el mundo lo hace. Es que es evangelista, bueno, todo el mundo lo llama. A mí no me interesa llamar gente que todo el mundo lo llama. A mí me interesa que mis púlpitos lo pisen hombres de Dios que enseñen la palabra de Dios.
Y quiero repetir que ningún hermano, absolutamente ningún compañero pastor, sea de los nuevos o seamos de los más antiguos, no tiene el derecho de invitar a su congregación a personas que dañan la congregación, a mujeres que traen cuanto garambeta hay. Amén. Una de estas garambetosas de Puerto Rico, máscaras, pues la invitaron. Y la gente que no está bien son las que invitan. La invitaron. La que estaba por allá en Los Ángeles. Y ya esa persona que estaba en Los Ángeles, California, ya estaba en pecado. Y esa garambetosa le dio un mensaje en profecía a la misionera, a la pastora. Y la pastora estaba aquí y el amante estaba aquí. Y la garambatosa le dijo, así dice el Señor, yo te he dado a este por tu apoyo. Y con ese era que ella estaba fornicando y él adulterando, porque él era casado. Y esta garambatosa, que no le cabía más pintura en la cara, le dio un mensaje, pero un mensaje del diablo. Porque el Señor no le va a dar un mensaje de esa naturaleza a una persona que está en fornicación, a decirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le ha dado a ella ese apoyo, un hombre casado con quien ella está fornicando y él adulterando. Ah, que lo de afuera Dios no lo mira, pero mira las cosas que llevan a hacer las cosas de afuera. Ahora dígame usted si Dios lo mira o no lo mira. Y dígame usted si Dios la puede usar o quién es que la usa. Un demonio de error. Y nadie se asuste diciendo, ay, hermano Ortiz ya está para blasfemar el Espíritu Santo. Pues mire que no. Blasfemar al Espíritu Santo es adjudicar las cosas de los demonios al Espíritu Santo. Así es que aquí ningún pastor y ningún hermano de la iglesia tiene que estar invitando a nadie para que el pastor lo ponga a predicar. Y el pastor mucho menos tiene que poner a predicar personas que no pueden pararse en nuestros púlpitos. Uno, porque su vida está manchada y su testimonio. Otro, porque enseñan herejía y confusión. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús le dijo, también vosotros aún sin entendimiento. Así que mire con los obreros que el Señor estaba bregando. Amén. Y nosotros, los apóstoles dieron un cambio radical cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Porque todavía en el aposento alto, todavía estaban pensando en las cosas materiales en el aposento alto. Porque vieron que allí estaban 11. Y dijeron, pues sí, Judas, ese el diablo se lo llevó. Tenemos que nombrar a alguien, tenemos que llenar esa vacante. ¿Ves? Y echaron suerte. Y salió Matías en la suerte. Pero esa fue para Matías una mala suerte. Mala suerte.
Porque de Matías no se habla ni una sola palabra en todo el resto del Nuevo Testamento. Le hicieron un daño, lo eliminaron. Ellos lo escogieron y Dios lo eliminó. Así que todavía en el aposento alto ellos estaban con mentes materialistas, materializadas, pensando en posiciones. Y cuando ya dejaron y se pusieron unánimes, entonces fue que vino Pentecostés. Y ahí ellos sí cambiaron. Gloria a Dios para siempre. Pero durante todo el ministerio de Cristo, y aún Cristo resucitado, y todavía Cristo ascendiendo, y como ya les dije en el aposento alto, cuando el Señor se iba, le dijeron: ¡oh! ¡Espérate! Y el reino, ¿tú vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? Porque el Señor les había dicho: ustedes se van a sentar en 12 tronos. Y ellos tenían los tronos, le llenaba la cabeza a los tronos. Señor, te vas. ¿Y los tronos? Es cuando el Señor le dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes necesitan ahora recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sí, Pentecostés los elevó. Alabado sea Dios. Por eso nosotros, que en nuestras iglesias hay palabras. Y si hay algún pastor que está flojo en esto, mejor entre. Que yo no tengo tiempo para estudiar como el hermano Ortiz. Aleluya, aleluya. Nadie tiene tiempo, yo no tengo tiempo tampoco. Yo ando con un bultito ahí, y en el bultito yo no ando con 6 meses de tiempo. Nadie tiene tiempo. El tiempo es de Dios. Y Él nos pide que lo administremos bien, que redimamos el tiempo. Y si tú no tienes tiempo por el día, pero tienes tiempo por la madrugada, deja de dormir, no seas dormilón. Y réstale a tu tiempo 1 o 2 horas. Y a veces ni oramos. El Señor ahí, ya, un telegramita, y nos tiramos a dormir. Pues no podemos darle alimento a la palabra. Y como no tenemos palabra de Dios, tenemos que estar enganchando a cualquiera que aparece por ahí. Ajá. Una campaña, que nos visite fulano, mengano. Mr. Hoverson. Todo el que busca a Dios y se humilla delante de Dios. Esta Biblia, el autor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se la abre a todos los que buscan su rostro. Y no hay que cogerle simposios a personas sin el Espíritu Santo para ver cómo evangelizar. Pregúntele a los apóstoles, váyase al libro de los Hechos para que aprenda cómo evangelizar. Alabado sea Dios. Amén. Y Dios nos responsabiliza a nosotros. Ahora en el Congreso Centroamericano, en Panamá, antes de este, que fue internacional, Dios le dijo a uno de los pastores de Colombia, al hermano Reinaldo, joven de Dios, un hombre de oración,
Pero el Señor se lo dijo al hermano Reinaldo. Y él dijo lo que Dios le mostró, cada cosa, una señal que Dios hizo. Dios se la dijo, después lo testificó, y exactamente lo que dijo el hermano Reinaldo era lo que Dios me había dicho a mí. Pero Dios quiso que lo dijera otro y no yo. Gloria a Dios, aleluya. Hubo un momento, estábamos en un coliseo, y hubo un momento que yo me di cuenta, fui consciente de que yo estaba mirando para todas estas gradas y al medio y todas estas gradas, pero como de una manera mecánica. Y yo mismo miraba, yo decía, pero cómo, qué raro, yo estoy, porque yo no podía. Usted sabe que cuando uno está predicando, uno está enseñando, uno está al frente, pues uno no puede estar porque hermano usted sabe y hermano usted sabe que por aquí, que por allá, y siempre mirando allá a la misma hermana o el mismo hermano ahí todo el tiempo, y hablando. No, uno cuando está al frente, pues uno quiere ver todo el público. Pero que en mi caso pues no era normal, porque hubiera sido normal si él me ve y yo veo que estoy así normalmente, pero que yo me di cuenta que yo pues me vení y miraba aquí, 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 y miraba allí, así como de una manera mecánica. Y yo me dije, pero ¿qué me pasa? Pero el Señor no me dijo a mí, pero se lo dijo a él. Porque hubo un momento de eso que yo estaba mirando y ves que pues miro a los obreros, compañeros a veces, pues yo en ese recorrido que yo hacía por la multitud, pues entonces vengo y miro así, a mi izquierda. Y entonces el hermano Reinaldo me está mirando a mí y yo me le quedé mirando. ¿Ves? Me quedé aquí mirando y ese me quedó mirando. Y yo cambié entonces y seguí, porque era un tiempo de adoración. Y después que él testificó, pues él dijo todo lo que Dios había hablado a través de todas estas cosas. Fueron dos pastores que estaban aquí, en esta esquina del Coliseo, y uno salió por ahí a una velocidad olímpica y con niños durmiendo en el pasillo. Y de ahí el otro salió por aquí igualmente, un olímpico, como para batir un récord, porque era una velocidad tremenda, hermano. Era en el espíritu, era la carrera de Elías, que le pasó a los caballos de Acab. Entonces yo estoy mirando esto, y yo digo, ay Dios mío, cuando estos lleguen allá, si chocan, caen muertos los dos. Porque es que llevaban una velocidad, hermanos, tremenda. Pero ¿qué va? Ni tocaron a nadie que estaba, porque los pasillos estaban llenos, no tocaron a nadie, ni empujaron a nadie, ni pisaron un niño. Y cuando ellos se enfrentaron, pues uno por el lado del otro siguió. Y el Señor me dijo lo que era, yo no lo dije. Pero hermano Reinaldo, Dios le dijo, esos que salieron corriendo velozmente, es que así va a correr esta obra por todo el mundo. ¡Aleluya! En septiembre vamos para Hawái y seguimos para Australia. ¡Corriendo! ¡Aleluya! Había un hermano que hacía así. Y estaba ese florero ahí y él venía. ¿Ves? Bueno, uno piensa, si sigue por ahí, va a tumbar el florero. ¿Pero qué va? Él iba derechito al florero, con las manos haciendo así, y haciendo así. Y yo estaba mirando todo. Porque el obrero de Dios, el pastor, no puede tener los ojos cerrados. ¿No entiendes? Ni cuando está el culto andando. No tiene que estar orando. Que ore todo lo que tiene que orar en su casa. Y en la iglesia, con los ojos bien abiertos. Orando y velando también. Amén. Yo estaba mirando.
Y cuando él iba así, pues bien, venía así, así le daba la curvita. Ajá, y seguía, y la rodeaba, entonces seguía por aquí. Y se encontraba con una torre del equipo de sonido, iba derechito, así. Pero cuando llegaba allí, y rodeaba la torre. Y no tocaba nada. El Señor me dijo lo que eso significaba. Tampoco lo dije, pero el hermano Reinaldo lo dijo. Y dijo el Señor que así van a estar de activos los aeropuertos del mundo, llevando mis obreros y mis misioneros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y así muchas cosas. Ahora la que quiero señalar es, yo me le quedé mirando, yo de golpe hice así, a mi espalda casi, hermano, a mi espalda, así como estoy ahora. Y me está mirando el hermano Reinaldo, yo me le quedo mirando y él se me queda mirando. Entonces yo cambio. A mí el Señor no me dijo, pero le dijo a él. Cuando él, después que yo cambié la vista, el Señor le dijo, ¿lo ves? Como está mirando y como está observando para todas partes. A él yo lo tengo como vigilante para esta obra. Alabado sea Dios. Y vamos a seguir vigilando más que nunca antes. Y es muy triste que haya obreros que llegan a límites y a puntos y situaciones inaceptables en la palabra de Dios. Unos han recibido orientación bastante, pero han sido tercos y Dios los ha sacado. Y es muy triste que a un obrero se meta en una situación y que no haya tenido unas palabritas de algunos de nosotros los compañeros. Entonces nosotros, en el nombre del Señor, vamos a ir hablando con compañeros que están procediendo fuera de las normas bíblicas y de la doctrina y de la práctica y de la disciplina de esta obra. Porque Dios nos ha puesto para esto. Y quien crea que puede hacer lo que quiera, está muy equivocado, muy equivocado. Y quien no quiera aceptar la orientación bíblica y ministerial que se le da, está muy equivocado. Y Dios no le va a permitir continuar en esa situación. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, estamos comenzando el libro de los Hechos, perdón, el libro de Mateo. Pero si el Señor no nos levanta, ya pronto, pues vamos a seguir con este estudio. Y cuando acabemos Mateo, nos vamos con Marco. Porque en Marco hay cosas que no están en Mateo, actitudes de los apóstoles. Y en Juan hay otras que no están. Y en Lucas también. Y como nosotros, Dios nos ha dado esto. ¿Para qué? Para ascender. ¿Cuántos queremos ascender? Gloria a Dios. No nos interesa ascender en influencia.
en posiciones. No nos interesa nada de eso. No nos interesa ninguna de estas cosas que están sucediendo hoy dentro del mundo evangélico y aún de avivamiento. No nos interesa. Nos interesa honrar a Dios, honrar su palabra, practicar su palabra, vivir a la altura de la vocación, del llamamiento en que hemos sido llamados. Eso es lo que nos interesa. Nos duele muchísimo ver hoy la situación y la condición de compañeros obreros, de iglesias y de denominaciones y concilios que años atrás estaban encendidos en el Espíritu Santo, que movieron a Puerto Rico y al mundo, y empezaron con mucha oposición y con mucha escasez y con mucha dificultad, pero la gente se convertía a Jesucristo. Y hoy, con tanta facilidad, se ven muy pocas conversiones cuando la persona realmente llore en arrepentimiento. Tú aceptaste al Señor. Mira, no tiene la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Ajá, la levantaste. Estás salvito ya, mijito. Ya. Vas derechito para el cielo. Ese no es el Evangelio. Arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. Y para la gloria de Dios decimos que los hombres y mujeres que vinieron a Puerto Rico en el 1916 con el mensaje dinámico y poderoso de Pentecostés, que honraban la palabra, que vivían la palabra, que unos cuantos de ellos fueron mis pastores y pastores de mi esposa. A mi esposa Rebeca en Ponce, donde nació Pentecostés en Puerto Rico, la presentó al Señor en los brazos de él el hermano Lugo, el pionero principal de los que trajeron Pentecostés a Puerto Rico. El Pentecostés cuando los muertos resucitaban. Y Pentecostés llegó a mi hogar en el 28. La familia de mi esposa fue de las primeritas familias que se convirtieron empezando la obra en la mayor cantera en Ponce. Pero Pentecostés en ese tiempo, los miembros de las iglesias oraban por los muertos. Y una tía mía, mi hermano mayor murió, certificado por el médico, el doctor Ramírez, en Corozal, Puerto Rico. Muerto. Hacía 5 horas que se había muerto. Y el médico vino y certificó su muerte. Llamó a mi padre a una esquina de la sala. Y yo me le fui detrás a mi papá. Yo tenía 10 años. Me fui detrás de mi papá y me paré al lado de mi papá. Y yo oí cuando el doctor Ramírez le dijo a mi padre: don Miguel, no hay vida, ordene los servicios funerales. Mi padre fue a la única funeraria que había en Corozal, de una familia Taboas de apellido, por allá deben estar todavía. Fue a la funeraria, ordenó los servicios de la funeraria, llamó a una hermana de él, cristiana, que vivía en San Juan. En casa mi mamá era una católica furibunda,
recalcitrante, de clavo pasado y por añadidura de Corozal. Corozo. Y no había quien le hablara del Evangelio. Esa misma tía varias veces le fue a hablar. Y mi mamá, no me hable de eso. Y una vez mi hermana Pilar, papá y mamá la llevaron a casa de esa tía para que siguiera estudiando en la Central High School de la parada 19, 20 por ahí. Y todos los arreglos se hicieron y Pilar se iba a quedar allá con ellos. Ellos la trajeron y hablaron con mi tía y con el esposo. No, está bien, no hay problema, ella aquí no tiene problema, ella es como una hija. Y cuando se fue a ir papá y mamá, mi mamá le dijo a mi tía, mire, que la recibían como una hija, no tenían que pagar nada, familia. Mi mamá le dijo a mi tía, y le hizo así con el dedito, pero le vuelvo a advertir una cosa, no me le hable de eso. Mire cómo era mamá. Y cuando mi hermano murió, mi papá la llamó a ella. Y ella vino como a la hora, llegó a casa. Cuando llegó a casa, la casa estaba llena, el balcón lleno, la sala llena, el comedor lleno, el cuarto del muerto lleno. Y cuando mi tía llegó, entró a la habitación donde estaba el muerto, se arrodilló a orar. Y como a los 10 minutos tuvo una visión de Cristo en la cabecera del muerto. Y el Señor, señalando al cadáver, le dijo a mi tía, yo le doy vida. Y mi tía se levantó y se fue a la cocina. Ya eso le bastó. No siguió insistiendo con el Señor, pues dale vida. No. El mismo espíritu le hizo levantarse y se fue a la cocina a hablarle a mi mamá del Evangelio, a la misma que no le había recibido muchas veces. El Señor le llevó allí y le puso a hablar en la cocina. Mi madre gritaba histérica, era el mayor de los varones, tenía 2 años de universidad. Y ahora, como mi mamá tenía el hijo mayor muerto, antes no oía, pero ahora oía. Gloria a Dios por esas cosas que suceden en la vida, que nos conducen a Dios. Y cuando todo ese público que llenaba la casa, allí en Corozal, empezaron a oír a mi tía hablar un evangelio desconocido allí en Corozal. El evangelio de poder. El evangelio que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues todo ese público salió del balcón, de la sala, del comedor y del cuarto donde estaba el muerto, y se fueron a la cocina, porque antes en los hogares puertorriqueños la pieza más grande que hacían era la cocina. Allí era donde se reunía toda la familia a cenar por la noche, y en medio estaba el pilón con el mojo, y alrededor la vianda, a mojar la vianda en el mojo. Ese era el televisor de entonces. Y el que tenga oídos, oiga. Gloria a Dios. Pues dejaron al muerto solo. Y como a los 8 o 10 minutos de mi mamá, de mi tía, estar hablándole a la mamá, a mi mamá, algunos se acordaron del muerto. Lo habían dejado solo. Y fueron al cuarto a acompañar al muerto. Pero cuando entraron al cuarto, encontraron que el muerto estaba sentado en la cama. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Y al muerto le dio el olor del chocolate de su velorio.
Y el muerto pidió el chocolate de su velorio. Y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio. Amén. Eso sucedió en el 1928, nadie me lo contó. Yo lo vi. Y aquí hay hermanos que conocieron a mi hermano Mike, hermano Rubén, la hermana Almen. ¿Quién más conoció a mi hermano Mike? Mire, todos estos obreros, ¿lo conocieron? Porque vivió por ahí hasta el 74. Que no fue que respiró y volvió. Fue en el 28 y volvió a morir en el 74. Y eso no fue una campaña que se anunció en Corozal con bombo y platillo y por aquí y por allá y muchas cosas y mucha promoción y muchas cosas, bueno, de tantas cosas que hay. No fue una campaña, no fue un evangelista, fue una miembro de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y para hacer la obra de Dios, exactamente eso es lo que hace falta. ¡Gloria a Dios! Y usted ve lo que el Señor sufría, sí, de los fariseos, de los saduceos, de los príncipes, de los sacerdotes, de todos los instrumentos del diablo, pero también de los suyos. Que Dios nos ayude. Y que así como Dios dijo de Job, un hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué testimonio lindo el Señor dio de Job. Y ese lo dio Dios, que no fue que alguien dijo de otro alguien. No, un gran hermano, precioso, un hombre de Dios, pero que el que lo está recomendando no lo conoce bien. Y nosotros mismos a veces no nos conocemos nosotros mismos. Pero cuando Dios dice de una persona, eso tiene peso. Porque sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Y Dios no puede mentir. A veces se dice que Dios puede hacer todas las cosas. Con reverencia decimos que Dios no puede hacer todas las cosas. Porque una cosa que Dios no puede hacer es mentir. Entonces Dios dio testimonio de Job, un hombre piadoso. Y lo más lindo, lo mejor que se puede decir de una persona, no es que predica bien, no es que predica florido, no es que predica la palabra, no es que es muy simpático y muy dinámico, no es nada de eso. Lo mejor que se puede decir de una persona es que es una persona piadosa, temerosa de Dios. Bendito el Señor. Y Dios nos da su palabra para nuestro aprovechamiento. Y Dios nos ha dado este estudio que no es para ustedes, es para mí. Dios me lo dio a mí. ¿Quién sabe? Y no dudo que yo sea el más que lo necesito. Bendito Dios, aleluya.
Y todo el que quiera en esta tarde ascender como Habacuc, que cuando estaba mirando a su alrededor y en sus circunstancias estaba murmurando, se estaba quejando, estaba echando la culpa a todo el mundo, hasta a Dios. Imagínese que le dijo a Dios: Señor, tú no puedes mirar la iniquidad, y a mí me tienes aquí mirando la iniquidad, como diciendo: si tú eres Dios y no puedes mirar la iniquidad, pues yo tampoco. Pero Dios dijo por boca del profeta Isaías que lo mejor de nosotros, delante de su grandeza, de su gloria, de su santidad, y todo lo que nosotros podamos hacer delante de Él, es como trapos de inmundicia. Yo quiero que en esta tarde entendamos bien lo que dice en el hebreo cuando dice trapos de inmundicia, para que veamos que nosotros cada minuto, cada instante, cada segundo necesitamos ascender en alturas espirituales. Y cuando Dios dice a través de Isaías que lo mejor nuestro es como trapos inmundos, les voy a decir: como nosotros nos ofenden muchas cosas de la Biblia, por eso la andan cambiando y la andan suavizando. Pero Dios dice que lo mejor de nosotros, nuestras mejores justicias que nosotros pensamos tener, son como trapos de menstruación. Eso es lo que dice en el hebreo. Eso es lo mejor de nosotros. ¿Cuánto debemos humillarnos? ¿Cuánto debemos buscar su presencia? ¿Cuánto debemos ascender? Que Habacuc murmuraba de Dios y de todo el mundo, pero cuando dijo: me voy a callar la boca, voy a oír a Dios ahora. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es callarnos la boca. Y cuando recibimos una orientación, callémonos la boca, recibámosla como de Dios. Y cuando él se calló la boca, Dios le habló. No es que Dios le habló, Dios estaba hablando siempre, pero las murmuraciones de él no dejaban oír lo que Dios decía. Pero se cayó la boca y entonces oyó. Y después que Dios le habló, lo que lo hacía él murmurar, y lo que lo incomodaba a él, y lo que lo hacía a él enojarse, entonces le era causa de gozo. Porque él murmuraba de la injusticia de los hombres, de los líderes, de los sacerdotes, de los pillos, de los ladrones, de los avaros. Y cuando oyó a Dios, dijo: bueno, aunque no haya vaca, que los pillos se la roben. Aunque no haya oveja, ni lana para la ropa. Aunque no haya uva para el fruto de la vid, el jugo. Aunque no haya nada, yo me alegraré en Jehová, porque Él ha puesto mis pies como de sierva en las alturas. Los siervos siempre están por lo alto, no están donde está el mangle, el fango. Siempre buscan las alturas. ¡Aleluya! Y nosotros debemos subir las alturas de la palabra y del Espíritu de Dios. Y esta es una obra que requiere hombres y mujeres de altura espiritual, de altura doctrinal. Y es un pueblo que tiene hambre de ascender a alturas espirituales. Y todos los que querramos en esta tarde
ascender a alturas espirituales, muévase de su asiento. Llenemos todo este espacio que hay aquí en el altar y vamos a humillarnos en la presencia de Dios.